Saludos, vamos a iniciar formalmente con la asignatura de Introducción a la Economía con su facilitador, el ingeniero Hansi Manuel Cabral. Hoy vamos a estar desarrollando el contenido correspondiente a la unidad número 4, que tiene como eje temático la teoría de la objetividad y subjetividad. En esta unidad estaremos analizando los siguientes contenidos, como son la teoría de la objetividad, su concepto, definiciones, cómo surge, los autores que la defienden, autores que se opusieron a esta teoría. Estaremos analizando un ejemplo. Vamos a estar viendo más de cerca los conceptos, los fundamentos de la escuela austriaca, ya que en la unidad anterior repasamos, analizamos la doctrina y las diferentes escuelas de economía según el mundo iba evolucionando. Vamos a estar analizando la teoría de la subjetividad, la historia, cómo surge y las críticas que afrontó esta teoría. Vamos a iniciar con los conceptos de la teoría de la objetividad. Cuando hablamos de esta teoría, nos estamos refiriendo prácticamente a lo que son los costos de producción. La teoría del valor objetivo es una teoría económica que sostiene que el valor de un producto o un servicio se basa en su costo de producción o en algún otro criterio objetivo, y que este valor, este precio, no es determinado por la oferta ni la demanda que hay en el mercado. Esta teoría sostiene que el valor de un producto o servicio es intrínseco y está determinado por su utilidad, su rareza y el tiempo y el esfuerzo necesario para producirlo. Ahora bien, según esta teoría, el precio de un producto o servicio debe reflejar su verdadero valor, y cualquier fluctuación en el precio debido a factores como la oferta y la demanda son temporales y no reflejan su verdadero valor. Para entrar en contexto, aquí es importante que nos vayamos relacionando con el tema de la oferta y la demanda. Un ejemplo sería las uvas. Las uvas durante el año tienen un precio. Ahora, a final de año, cuando esa demanda aumenta, entonces se elevan los precios y la uva no tiene ese verdadero valor, ese verdadero precio, porque el mercado está pasando por una temporada. Luego que pase esa temporada, las uvas vuelven a su verdadero precio. Y es aquí que la teoría del valor objetivo hace mucho hincapié, donde el precio de un producto no depende de la oferta ni la demanda que tiene un mercado. Los defensores de la teoría del valor objetivo creen que esta es una forma más justa y equitativa de determinar el valor de los bienes. O sea, que usted va a determinar el precio de un producto con esta teoría porque ellos alegan que es una forma racional para usted, en este caso, colocarle ese precio. Ahora bien, en esta teoría del valor objetivo hay un punto interesante, porque los autores alegan que si usted invierte mucho tiempo
invierte mucho esfuerzo. Entonces, mientras mayor sea el tiempo que usted invierta, mientras mayor sea ese esfuerzo, entonces mayor tiene que ser el valor de ese producto. He aquí, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que cuando se le invierte tanto tiempo en su tratamiento para añejarlo, todo ese esfuerzo, por eso es que usted nota que tiene un mayor valor. Por otro lado, recuerde que los costos de producción incluyen la materia prima que se utiliza, la maquinaria y la mano de obra para producir ese producto o servicio. La teoría del valor objetivo ha sido criticada por muchos economistas por ser demasiado simplista y por no tener en cuenta factores como la subjetividad de la valoración y la influencia de los factores externos que hay en el mercado. ¿Cómo surge la teoría del valor objetivo? En el siglo XIX, durante la época de la Revolución Industrial, la teoría del valor objetivo estaba ampliamente aceptada en la economía clásica y se consideraba que el valor de los bienes y servicios estaba determinado por los costos de producción. Ahora bien, los trabajadores y sindicatos de aquella época usaron esta teoría para argumentar que ellos, como eran los que producían esos bienes, entonces debían recibir una remuneración más justa por su trabajo. Ellos argumentaban, basándose en esta teoría, que si ellos colocaban más tiempo, más esfuerzo, entonces deberían recibir mejores salarios y mejores condiciones. Este argumento, los trabajadores, basándose en esta teoría, llevó a numerosas luchas sindicales y huelgas, especialmente en el ámbito de la producción industrial. Sin embargo, con el tiempo, la teoría del valor objetivo fue objeto de críticas y desarrollaron otras teorías alternativas, como la teoría del valor subjetivo que estaremos analizando en breve, la cual hacía énfasis en las preferencias y las valoraciones de los consumidores y que esto determinaban el valor de un producto. Ahora bien, en la actualidad, la mayoría de los economistas reconocen que tanto el costo de producción como la preferencia y valoraciones subjetivas de los consumidores influyen en la determinación del valor que tiene un producto, bien o servicio. Sin embargo, la teoría del valor objetivo sigue siendo importante en la historia del movimiento obrero y en la lucha por mejorar condiciones de trabajo y salarios más justos. ¿Quiénes fueron los autores que defendieron esta teoría? Como ya te había mencionado, estaba ampliamente esta teoría arraigada en la economía clásica. Entonces, los propulsores, los fundadores de la economía clásica defendieron esta teoría, como fue el señor Adam Smith, fundador de la escuela clásica, de su teoría de la mano invisible. Este señor apoyó la teoría resaltando que el valor de un producto estaba determinado por el trabajo necesario que se hacía para producirlo. Otro economista, aunque no pertenecía a la escuela clásica, fue Karl Marx, que también apoyó la teoría del valor objetivo. Karl Marx resaltó que el valor de un bien estaba determinado por el trabajo socialmente necesario para producirlo. David Ricardo, que sí pertenecía a la escuela de los clásicos,
apoyó fuertemente a la teoría y este alegaba que el valor de un producto no lo determinaba ni la oferta ni la demanda porque esos precios eran temporales. Otro economista que apoyó la teoría fue Eugen von Bauer, que te defendió la teoría también enfocándose en que el precio de un producto estaba determinado por su costo de producción. Maurice Dove, otro economista que defendió la teoría del valor objetivo y argumentó que el valor de un bien estaba determinado por el trabajo necesario que se hacía para producirlo. Ahora bien, esta teoría también tuvo sus opositores, recibió críticas y controversia a la larga historia que tiene la economía. Uno de sus principales críticos fue el economista Karl Mayer, fundador de la escuela austriaca, que este economista se opuso totalmente alegando que el valor de un producto está determinado por la utilidad que le atribuyen sus consumidores. Otro economista, Friedrich von Hayek, de la escuela austriaca, también criticó la teoría del valor objetivo. Este economista, Hayek, argumentó que el valor de un bien o servicio está determinado por la oferta y la demanda que hay en el mercado y que los costos de producción no son los únicos factores que influyen en el valor de un producto. Thorsten Veblen, un economista y sociólogo estadounidense, también criticó la teoría del valor objetivo, argumentando que no tenía en cuenta la influencia de factores sociales y culturales en la valoración de los bienes y servicios. ¿Cuál es la función de la teoría del valor? La teoría del valor tiene diferentes funciones porque sirve para justificar el precio o valor de cambio de una mercancía. Eh, para que tú tengas una idea, también refleja ese valor que la mercancía tiene cuando es cambiada por otra mercancía. También, dentro de sus funciones, esta teoría sirve para estimar, hacer estimaciones del valor de los bienes. Veamos ahora un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar la teoría del valor objetivo. Por ejemplo, todos conocemos el oro, sabemos que el oro es un material precioso, un metal que siempre tiene valor en los mercados. Ahora bien, ese valor es objetivo. Y usted dirá, ¿por qué es objetivo? Porque tiene dos variables que si esas variables aumentan, pues su precio también aumentan. Los criterios de esa variable son tanto su peso como su pureza. A mayor peso del oro, mayor va a ser su valor. A mayor pureza, también va a tener un mayor valor. Entonces, aquí se está aplicando la teoría objetiva con criterios que son cuantitativos. Ahora bien, podemos resaltar en este ejemplo que se están tomando en cuenta factores como utilidad, rareza y cantidad de trabajo necesario para producirlo. Entonces, resumiendo, en este ejemplo podemos notar que se están utilizando criterios de manera objetiva y cuantitativa. Vamos ahora a hacer un pequeño análisis.
reflexionando con un video sobre lo que son los fundadores de la escuela austriaca, porque esta escuela austriaca jugó un papel muy fundamental en la teoría de la subjetividad, para así ir entrando en contexto. Presta atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Escuela Económica Austriaca. La Escuela Austriaca se originó en Viena en 1871, con la publicación de Principios de Economía de Karl Meyer. Se trata de una posición heterodoxa, escuelas de pensamientos económicos que se encuentran fuera de la economía ortodoxa, basada principalmente en el individualismo metodológico y en el subjetivismo. Sus recomendaciones de política económica suelen ser anti-intervencionistas. La Escuela Austriaca de Economía hace referencia a todos aquellos economistas que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX desarrollaron una teoría económica opuesta al enfoque marxista y con ideas actualizadas o contrarias con respecto a los clásicos de la economía, como Smith, Stuart y David Ricardo. Continuemos hablando un poco más sobre esta escuela, principalmente sobre sus exponentes. Entre los máximos exponentes nos encontramos con Karl Meyer, fundador de la escuela y teórico del marginalismo, con Hayek, la cara más reconocida de la escuela austríaca, premio Nobel en 1974, con Eugen von Bauwerk, teórico sobre el capital y el interés. También nos encontramos con von Mises, creador de la praxeología y crítico del socialismo, también con Murray Rothbard, defensor del anarcocapitalismo y fructífero escritor, y por último con Jesús Huerta del Soto, teórico del ciclo económico, defensor del patrón oro y máximo representante del anarcocapitalismo en la actualidad, entre otros. Continuemos hablando un poco más sobre esta escuela económica, particularmente sobre sus bases de su economía. Bien, la base de la escuela austriaca es el individualismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Siguiendo dicho método, rechazan la matematización de la economía y el empirismo, optando por realizar deducciones a partir de axiomas autoevidentes o hechos irrefutables. A este método, desarrollado por Ludwig von Mises en la acción humana, se lo denomina praxeología. También rechazan la división entre macroeconomía y microeconomía, ya que consideran que la segunda debe explicar de alguna manera la primera. El objetivo a través de esta escuela económica austriaca se buscaba que cada persona tomara por sí misma el hecho de tomar la parte social de manera individual. Sigamos hablando un poco más sobre esta escuela austriaca, particularmente sobre los aportes fundamentales que se rescatan de esta escuela. La escuela austriaca se ha caracterizado por su fuerte crítica hacia programas de investigación como el marxismo, el socialismo, el nazismo, el fascismo, el monetarismo y el keynesianismo. Esta escuela llega a ciertas conclusiones sobre el sistema marxiano, refutando tanto la teoría objetiva como la subjetiva del valor, diciendo que la teoría marxista del valor-trabajo y el concepto de plusvalía se encuentran ante una evidente contradicción que se producía en su aplicación cuando la llamada tasa de ganancia no cumplía la predicción de Karl Marx en su tendencia decreciente, sino que por lo contrario se incrementaba. Lo mismo puede decirse de Mises en su conocido libro El socialismo, donde expone su argumento contra las teorías comunistas al tiempo que justifica la propiedad privada en términos económicos, demostrando que solo esta posibilita la libre formación de precios en un mercado, y esto otorga a quienes intervienen en la información sobre la escasez y utilidad de un bien económico. Solo con propiedad privada será posible minimizar la escasez que la escuela austriaca considera como propiamente humana. Continuemos hablando sobre más aportes que se le designa a esta escuela austriaca.
Otros aportes es que sintéticamente estos autores demuestran que algunas de las instituciones fundamentales de la vida social surgen como consecuencia de la acción humana, pero no por el designio humano. Corresponde a Karl Meyer la demostración de que el dinero es una institución surgida evolutivamente sin ninguna planificación. La teoría austriaca del capital y la teoría austriaca del ciclo económico ha sido una de las principales aportaciones de esta escuela a la comprensión del desarrollo económico y el porqué de las crisis. De hecho, la última crisis del 2008 se explica a la luz de esta teoría. Los partidarios de esta escuela suelen ver en la escuela de Salamanca y la escocesa el origen de muchas de las ideas que ellos definen. Continuemos hablando sobre esta escuela, particularmente llegando a una cierta conclusión de lo expuesto. Podemos decir que su prioridad es asegurarse de que las suposiciones sobre las que basan sus teoremas sean cabalmente realistas. Sin embargo, hay economistas que admiten que sus hipótesis están basadas en suposiciones falsas. Concluyen que el mercado produce y distribuye mejor los recursos que el Estado. Los economistas austriacos tienen por prioridad asegurarse de que los teoremas que formulen expliquen conexiones causales exactas entre los fenómenos económicos, en lugar de deliberadamente ignorar su existencia o importancia acogiéndose a la noción inspirada en la física de mutua determinación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, Muy bien. Haciendo un resumen del video, esta escuela austriaca es una escuela de economista que trajo consigo muchas polémicas, controversia, porque sus teorías y sus enunciados, por así decirlo, nadaban contra la corriente de las otras escuelas. Nace en 1871 en Viena con su fundador Karl Mayer. Y dentro de sus características fundamentales, esta es una escuela ortodoxa, la cual se opone a la matemática en la economía y solamente se enfoca en los axiomas sociales. Rechaza rotundamente la matemática. También apoya la propiedad privada porque como el capitalismo fomenta lo que es el libre mercado y ellos basan su teoría en la oferta y la demanda, se van por esa rama. Sin embargo, otra de sus características también que podemos mencionar es que ellos no hacen la división entre macro y microeconomía. Ellos solamente apoyan la microeconomía y desde luego tienes razón porque la microeconomía es la que se encarga del estudio de la oferta, la demanda y los precios que tienen que ver en un mercado. Hay que reconocer que tuvo grandes talentos como el señor Hayek, ganador del premio Nobel. También hicieron grandes estudios sobre lo que es la praseología. Te recuerdo que la praseología es la ciencia que estudia las acciones humanas, sociales, porque ellos tenían en sus conceptos fundamentales mucho lo que es y los opositores le llaman individualismo. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora, entrando ya en detalle, qué es la teoría de la subjetividad. La teoría del valor subjetivo es una teoría económica que sostiene que el valor de un bien o servicio está determinado por la percepción subjetiva que tiene cada individuo. O sea, que ese precio puede variar rotundamente. Porque si estamos hablando de una percepción
que tiene cada individuo, entonces el precio va a tener una gran variación. Entonces, según esta teoría, el valor de un producto o servicio no está basado en sus características objetivas, como lo que es la utilidad, rareza, costo de producción, sino en lo que cada persona obtiene su satisfacción. En otra palabra, el valor subjetivo de un bien o servicio varía de persona a persona y también puede cambiar con el tiempo. Te pongo un ejemplo. Puede ser que tú en, en ciertos lugares tenga un deseo, se te apetezca algún producto y ese producto, como es escaso en ese lugar, entonces va a tener un valor. Tú vas a tener que pagar por ese producto. Incluso observamos como en los aeropuertos, eh, una botella de agua tiene un precio bastante exagerado. Si compramos una botella de agua en una zona metropolitana, cualquier botellita de agua ronda los 25 a 30 pesos, pero un aeropuerto sobrepasa los 150 pesos. Entonces, a pesar del precio que tiene, uno lo paga, porque dependiendo del lugar, el deseo y, y que tenga el consumidor, entonces va a pagar ese valor subjetivo. La teoría del valor subjetivo se basa en la idea de que cada persona tiene necesidades y deseos únicos, como te acabo de explicar, y que ese valor del producto depende de su capacidad para satisfacer esas necesidades y deseos. Por lo tanto, el valor de un producto o servicio no se puede medir de manera objetiva, sino que es subjetivo. Y este va a depender de las preferencias y circunstancias de cada persona. En resumen, la teoría del valor subjetivo sostiene que el valor de un producto o servicio está determinado por la percepción subjetiva que tiene cada individuo sobre él y que el valor puede variar de persona a persona y de momento a momento. ¿Cómo surge la historia de esta teoría? Esta teoría tiene fundamentos en la antigua Grecia, porque tanto Platón como Aristóteles hablaron sobre esta teoría. Incluso Nicolás Copérnico y Adam Smith hablaron sobre este valor subjetivo. De hecho, ellos hacían cuestionamiento de por qué si el agua es es indispensable para la vida, a pesar de que el agua es útil y es necesaria, entonces, ¿por qué los diamantes, en este caso, valen más en el mercado? Porque tú pudieras decir, bueno, el agua es útil, es necesaria, pero los diamantes, si tú lo comparas, el precio del agua es reducido. Entonces, no fue hasta finales del siglo XIX cuando la teoría del valor subjetivo se formula oficialmente como una teoría y siendo acuñada por los economistas de la escuela austriaca, como fue Karl Mayer, William Stanley, a mitad del siglo XIX.
Y esta teoría fue el pilar de la escuela austriaca. Ahora bien, esta teoría tuvo oposiciones, tuvo críticas. Sobre todo, los economistas de la corriente marxista, los economistas del valor trabajo, de la plusvalía, cuestionaron mucho esta teoría diciendo que no cuenta con una validez. Incluso como esta teoría no tiene un respaldo científico que le dé un soporte. Entonces, entre las principales críticas se fundamenta el hecho de que Menger posee un pensamiento demasiado individualista. Sin embargo, cuando se habla de precio, cuando se habla de mecanismo en el que intervienen varias partes, por lo tanto, aunque el valor le da el demandante sea menor, la demanda, así como la propia estructura del funcionamiento del oferente, se establecen por parte de dicho valor. Siempre ha habido ciertas polémicas, controversias. Los economistas difieren en que si el valor de un producto se debe colocar objetivamente o subjetivamente, porque hay conceptos que son razonables, por así decirlo, en cada teoría. De hecho, a continuación, yo te invito a que preste atención a una clase de economía donde se hace un pequeño enunciado sobre la teoría del valor trabajo y la teoría del valor subjetivo, donde se critica fuertemente al valor trabajo y se le da la razón al valor objetivo. Presta atención al siguiente video. El valor es algo subjetivo. Esto es fundamental. Y esto está en el nacimiento de la escuela austríaca, como vamos a ver después. Un señor que se llamó Karl Menger produce alrededor del año 1871 una revolución, es parte de una revolución copernicana en la teoría del valor. Es decir, antes, miren, le voy a hacer la historia muy breve y sencillita. Adam Smith empieza a querer entender cómo se explica la generación de riqueza en la economía. Y él empieza por una cuestión básica, la división del trabajo. La división del trabajo es fundamental. Muy bien, uno puede entender, por ejemplo, los beneficios de la división del trabajo. Pensemos en Robinson Crusoe, cuando cae solo ahí en la isla. Un joven de clase media que vivía en Londres, que tenía casa, vivienda, comida, de pronto se mete en un barco para hacer una aventura y cae solo en una isla. Y se convierte en un pobre absoluto. Perdió las ventajas de la división del trabajo. Ahora tiene que empezar a satisfacer sus necesidades una por una. ¿Dónde voy a conseguir agua? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Dónde voy a dormir esta noche sin que me coman a mí? ¿No? Entonces, se convierte en un pobre total. Bueno, eso es porque perdió esos beneficios de la división del trabajo. Imaginemos ahora, sin embargo, que todos nosotros cayéramos en una isla, tipo Lost, ¿cierto? Bueno, caemos todos. Entonces, dicen, bueno, profe, ya que usted está ahí adelante, ¿por qué no organiza la cosa? Y yo le digo, bueno, hagamos una cosa, que estos de acá vayan a buscar agua, que estos de acá vayan a buscar comida, y estos de acá vayan a buscar dónde pasar la noche. Muy bien, cada uno va y vuelve, y encontraron eso. ¿De qué serviría que cada uno... Ahora se dan cuenta, el beneficio de la división del trabajo es que ahora podemos atacar 3 cosas a la vez, en vez de ir a buscar primero una, después otra, después la otra. Ahora dividimos la tarea y podemos satisfacer más necesidades al mismo tiempo. Pero de nada nos serviría que ellos vengan con el agua si no le intercambian con ellos que vinieron con la comida y ellos que tienen el lugar para dormir.
digamos, los beneficios de la división del trabajo se dan cuando intercambiamos. Y todos estamos motivados e interesados en intercambiar. Ahora, la pregunta siguiente que se hace Adam Smith es, ¿qué explica por qué las cosas se intercambian en las proporciones que se intercambian? Es decir, ¿por qué no se intercambia todo uno por uno? Una laptop por un proyector, por una silla, por una jarra, por una lapicera. Parecería raro, ¿verdad? Porque las cosas tienen ¿qué? Un valor distinto. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué explica el valor de las cosas? Y una de las primeras respuestas, esto es una discusión que viene, todo viene desde los griegos, pero una de las discusiones que se arma en ese momento es acerca de qué es lo que ocasiona el valor. Y la primera idea, o tal vez soy injusto con Adam Smith, pero él mismo plantea algo relacionado con el valor del trabajo que cuesta producir las cosas. Fíjense ustedes, esta idea la profundiza mucho más David Ricardo, y Karl Marx la lleva a su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capital? Bueno, del trabajo. Es la plusvalía que extrae al trabajador. Él es el que crea el valor. Pero el capitalista está extrayendo la ganancia del valor que crea el trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la revolución. Hay que expropiar a los expropiadores. Ir al socialismo, etc. Toda la teoría de Marx basada en una teoría del valor, trabajo, que además es errónea. Y sobre todas las cosas es errónea. Bueno, no voy a hacer toda la historia de esto, daría para toda una charla entera, pero les digo que en 1871 Marx había publicado ya el primer tomo del Capital, pero no el tomo 2 y el tomo 3, aparecen estos autores, uno de ellos austríaco, que dicen, el trabajo nada que ver. Le voy a poner un ejemplo estúpido, tengo cantidad de ejemplos estúpidos para darle acá a ustedes, pero y sí, porque si no, viste, es para que los chicos entiendan fácil. Bueno, supongamos que yo me pongo a armar un auto en la puerta de mi casa. Con lo que yo sé de mecánica voy a tardar 2 años y a los 2 años va a haber algo en la puerta de mi casa que se parece a un auto, más o menos. Y pasa mi vecino que me vio durante estos 2 años y yo le digo, vecino, ¿qué tal? ¿Cuánto vale el auto? El vecino me mira y dice, mire, no quiero ser poco amable con usted, pero la verdad que para mí no vale nada. ¿Cómo para usted no vale nada? ¿Y yo el trabajo que le puse acá? Sí, perdóneme, pero para mí no vale nada. Con lo cual está dando absolutamente en la tecla, porque el valor es algo subjetivo, que está acá, no tiene nada que ver con la cantidad de trabajo que yo le haya puesto, es cuánto lo valoran los demás, ¿no? Entonces, esa subjetividad es la que descubren los austríacos y enfatizan en una teoría que los que estudiaron en economía conocerán, que es la teoría de la utilidad marginal decreciente, etcétera, ni vamos a entrar en eso ahora. Pero ellos señalan este valor central, y es un valor muy importante, es un principio, diría, muy importante, porque luego uno lo va a llevar, o si uno es consistente con esta teoría de la subjetividad del valor, se da cuenta de que inevitablemente tiene que dejar que la gente intercambie entre sí a través de relaciones e intercambios voluntarios, porque solo ellos saben cuál es el valor subjetivo que cada uno tiene de las cosas. ¿Qué puedo decir yo? Si hay alguien, si ellos dos intercambian un vaso por una lapicera. Yo no puedo decir nada porque yo no le puedo leer la mente. Yo no puedo saber cuál es su escala de valores. Lo único que puedo decir es que si los vi intercambiar eso, él valora más la lapicera que el vaso y ella valora más el vaso que la lapicera. Por eso hicieron ese intercambio. Si no, no lo hubieran hecho. Es así de simple. Y esto parte de sus propias escalas de valores. Escalas de valores que cada uno las tiene distintas. Miren, les digo un ejercicio que hacemos, aquí no hay nota acá, ¿no? Pero hacemos un ejercicio a veces en las clases que es así. Yo le pido a los alumnos que me digan cosas que valoran. ¿Qué es cosas que valoran? Cosas que uno piensa alcanzar cuando actúa. Eso es lo que es algo valioso para nosotros. Es el fin que yo quiero conseguir con mi acción. Bueno, díganme cuáles son fines valiosos. Y ellos me empiezan a poner salud, educación, trabajo, deporte, sexo, qué sé yo, de todo. Y una vez que ponemos todos esos ahí, yo les digo a ellos, tomen un papel y escriban
en orden de importancia para ustedes los 10 primeros. Y todos se ponen a escribir los 10 primeros. Muy bien, ahora digo 10 de nota final de la materia a quien encuentre 2 listas iguales. Nota final de la materia, ¿eh? Al principio se desesperan. Nunca tuve que poner un 10. Por eso lo ofrezco, obviamente. Y ¿por qué? Porque siempre son distintos. El orden, y eso que estamos hablando de una población relativamente homogénea, jóvenes de una determinada edad, más o menos clase media, hablamos el mismo idioma, una cultura bastante parecida, van a estudiar lo mismo, no acá en este caso, pero en la facultad sí. Entonces diríamos que estadísticamente es una población homogénea. Sin embargo, no ocurre eso, y siendo que además las valoraciones que cada uno tiene no son 10, son cientos. Esas valoraciones van cambiando durante la vida, no es lo mismo a la edad de ustedes que cuando de pronto empiecen a formar una familia, cambian los valores, empiezan a tener niños, cambian los valores, empiezan a ser mayores, cambian sus padres, vienen sus padres, sus abuelos, van cambiando durante la vida, pero también van cambiando incluso hasta durante el día. En la medida que sigamos con esto, digamos, el valor cóctel o algo así va a ir subiendo hacia la noche, digamos, tragos, en fin, diversión, etcétera. Pero de pronto viene la noche y de pronto viene, no, dormir, cambió el valor ya. Entonces eso va permanentemente fluctuando en nuestros casos. Entonces, fíjense, termino la anécdota de Marx. Marx publica el primer tomo, no publica el tomo 2 y el tomo 3, que los publica Engels después de su muerte, como 10 años después. Siempre la duda fue por qué no los publicó. Algunos sostienen que tal vez haya leído a alguno de estos autores que desarrollaban fuertemente la teoría de la subjetividad del valor y se hubiera dado cuenta de que todo su edificio se venía abajo. La verdad es que no dijo nada. Se murió. Y la verdad que si hubiera dicho algo, hubiera ahorrado cientos de miles de muertos durante el siglo XX, y sí, pero no dijo nada, y se lo llevó a la tumba, digamos. Bueno, lo cierto es que ahí se derrumbaba esa teoría del valor, y con eso creo yo todo el resto del edificio, pero como ven ustedes la complejidad del mundo de las ideas y de las teorías, estábamos todavía, ya se empezaba a caer abajo la teoría y faltaban 50 años para que recién se implementara políticamente por primera vez en Rusia, y faltaban otros 70 años más para que cayera el muro de Berlín y se destruyera en la práctica ahora por completo, ¿no? Pero bueno, así es este mundo de las ideas, digamos, que van impactando en la historia, así en el largo plazo. Como analizamos en el video, es una reflexión porque de hecho tenemos la historia de cuando los españoles llegaron a América, donde intercambiaban un espejo por un trozo de oro con los indígenas, porque todo se basa en la percepción, en la preferencia que tiene cada persona. Por ejemplo, si usted no consume alcohol, si a usted no le gusta, por ejemplo, una bebida que se llama Brugal, por más barata que se la ponga, para usted no vale nada, porque no son sus deseos, no son sus gustos. Ahora bien, sí, hoy en día se utiliza el valor objetivo porque hay que determinar los costos de producción para asignarle un precio a un producto. Sin embargo, aunque usted le ponga esfuerzo, le ponga materia prima, le ponga mano de obra a ese producto, si los clientes no lo quieren, no es de su preferencia, entonces no van a pagar nada por ese producto. Ahora le hago la pregunta, puede dejar su comentario. ¿Qué entiende usted? ¿Se debe poner un precio a un producto utilizando la teoría del valor objetivo o subjetivo?